Bien, con este video vamos a empezar el tema que tiene que ver con las uniones pernadas y atornilladas. Las uniones pernadas se distinguen de las atornilladas realmente nada más por una convención. El tornillo se considera tornillo cuando el apriete se realiza por medio de la propia cabeza del tornillo, y se le llama perno cuando se aprieta por medio de la tuerca. Las uniones pernadas y atornilladas tienen bastante importancia en el asunto de la construcción de máquinas, sobre todo maquinaria pesada, de estructuras como puentes, grúas y maquinaria pesada en general, y se utilizan también para sujetar múltiples piezas, mecanismos y aditamentos en máquinas convencionales. Entonces, en este tema vamos a platicar los procedimientos de cálculo para determinar la cantidad de tornillos necesaria para una unión, los esfuerzos a los que están sometidos esos tornillos, las deformaciones que sufren y la manera en la que se utilizan por vía de su designación de acuerdo con la norma con la que estén fabricados. Bien, entonces voy a iniciar la exposición platicando un poco alrededor de cuáles son las normas que rigen la fabricación de los tornillos. Como en todo lo que hemos estado viendo, hay básicamente dos sistemas: el sistema inglés o americano y el sistema métrico o ISO. En el sistema americano, los tornillos se designan bajo una convención en la que primero va el diámetro, luego el paso, el largo, el tipo de dureza o resistencia que tiene el tornillo. Para ejemplificarlo, me voy a valer de la figura que tengo aquí. Usualmente, la medida más importante en los tornillos es el diámetro. El diámetro nominal. Ese diámetro se refiere al diámetro exterior del tornillo, es decir, la medida que hay entre la cresta de la rosca en la parte inferior y la cresta de la rosca en la parte superior. La otra dimensión de mucha importancia es el paso, es decir, la separación entre una cuerda y la siguiente. En los tornillos convencionales únicamente se fabrican aquellos que tienen una sola entrada, por tanto el paso es siempre igual al avance. La otra dimensión relevante es la longitud del tornillo, entendida esta como la distancia que hay entre la punta del tornillo y la base de la cabeza, es decir, la longitud útil que puede servir como agarre. Bien, en ocasiones los tornillos tienen una longitud que está roscada y una no roscada. En ese caso son de cuerda parcial. Cuando el tornillo tiene la rosca desde la punta hasta la base, es decir, en toda la longitud, se llama de cuerda corrida. Bueno, una vez dicho esto de manera genérica, voy a proceder a explicar cómo se designan los tornillos en el sistema inglés. Normalmente, la primera medida que aparece es el diámetro. En este caso, media pulgada. Después viene un guión y aparece el paso. Pero el paso no está dado como una medida, sino está dado como el número de hilos que caben en una pulgada, que es este número de aquí. En este caso, 13 hilos por pulgada, lo que querría decir que el paso es entonces una pulgada entre 13 hilos. Entonces lo que se acostumbra a poner son el número de hilos, pero en realidad eso define al paso. Luego viene un par de símbolos, estos que aparecen aquí, los cuales definen si la tuerca o el tornillo son de rosca burda, de rosca fina, extra fina, especial, rosca para tubo, y bueno, son casi todas las designaciones que hay. Eso depende de estas dos letras. Para el caso que tengo ahí, el tornillo es de
media pulgada de diámetro, 13 hilos, NC. NC quiere decir rosca burda. En el mercado se conoce normalmente como rosca estándar. Adicionalmente a esta designación NC, puede haber la NF, que es la nacional fina. Puede haber NS, que es nacional especial. Puede haber UNC, UNF, UNS, que son iguales a estas, a la NC, NF, NS, pero con las crestas y las raíces redondeadas y aceptadas por todas las asociaciones que en los Estados Unidos tienen designación para los tornillos, como son ANSI, como es SAE y como es la propia codificación nacional de los Estados Unidos. Entonces, UNC equivale a NC, UNF a NF, UNS a NS. Aparte, hay una designación para las roscas de tubo, que es la NPT, que esto es para tubería. Y de manera muy general son las más importantes. Bueno, entonces el paso y la designación en letras me dice qué tan fino o qué tan gruesa es la rosca. Luego generalmente se acostumbra poner una X y luego la longitud del tornillo en pulgadas. Este 2 que aparece ahí es la longitud, lo que estoy llamando L en este dibujo. Y al final viene la designación de la dureza o la resistencia que tiene el tornillo. En este caso puse aquí grado 5. Los tornillos se fabrican en el sistema inglés en diferentes grados. Hay los grados que van del 0 al 4, en los cuales el tornillo no tiene ninguna marca en la cabeza. La manera de distinguirlos para que no haya confusión cuando se hagan, por ejemplo, grúas o estructuras muy grandes, estructuras metálicas en las que se usan cientos o miles de tornillos, para distinguir el grado, los tornillos tienen una marca en la cabeza, una pequeña muesca. Esas muescas a veces vienen en bajo relieve, a veces en alto relieve. Pero entre los tornillos del 1 al 4 no hay ninguna marca en la cabeza, son tornillos suaves que no tienen ningún tratamiento térmico para aplicaciones donde la fuerza no es importante. Después vienen los tornillos que se conocen como de alta resistencia, que son el grado 5, el 5.1 y el 5.2, el 7 y el 8. En ocasiones hay algunos grados después del 8, pero los más importantes son estos de aquí. El grado 5 va a tener 3 marcas radiales en la cabeza, el 5.1 y el 5.2 también 3 marcas, pero a diferencia del 5 que las tiene en forma de Y, acá van a estar perpendiculares. Después vendría el grado 7 que tiene 5 marcas, 3 en la parte superior y 2 en la inferior. Y finalmente el grado 8 y superiores que tienen 6 marcas orientadas de manera radial, de una manera aproximadamente hexagonal. Entonces, la resistencia del tornillo sube conforme aumenta el grado, es decir, el grado 5 es más resistente que el 4, el 5.1 que el 5, el 7 que el 5 y el 8 que el 7. Entonces, esa última designación se pone aquí, grado 5. De manera que lo que tengo especificado ahí es un tornillo de media pulgada, 13 hilos, rosca estándar por 2 pulgadas de longitud, con una resistencia grado 5. En ocasiones, cuando se requieren algunos trabajos en los que hay que tener control sobre el guiado o el apriete que se quiere, se puede elegir una tolerancia para la rosca. En el sistema inglés, las tolerancias para la rosca tienen 3 calidades, digamos A, B y C. Entonces,
Los tornillos pueden fabricarse en grado A, grado B o grado C, y las tuercas también en grados A, B y C. Estos grados van del 1 al 3, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Pero regularmente se emparejan el A1 con el A1, el B2 con el B2 y el C3 con el C3. Entonces, A1 con A1, piezas de uso corriente que no requieren ningún, que quedan más bien flojas. Más bien este es un apriete suelto. El B2 con el B2 es un apriete ordinario, lo que se usa comúnmente, en donde vienen fabricadas los tornillos y las tuercas de manera ordinaria. Y el C3 en tornillo y tuerca son grados que dejan muy poco juego entre el tornillo y la tuerca, de manera que se puede garantizar mejor el apriete y se puede garantizar mejor el guiado del tornillo contra la tuerca. Bueno, entonces este es el sistema de designación para los tornillos, cabeza hexagonal en el sistema inglés. Entonces, con una sola especificación pido todo lo que necesito con relación al tornillo. Los pasos en el sistema inglés están definidos de una manera que es un tanto arbitraria, ¿verdad? A cada diámetro de tornillo le corresponde un paso que ha sido fijado por experiencia más que por alguna norma, ¿verdad? Entonces en ocasiones encuentra unos tornillos un poquillo raros porque hay normas en los que el paso es el mismo para todos los diámetros, por ejemplo la 8N, la 12N y la 16N. Eso quiere decir, por ejemplo, en el caso del 16N, que todos los diámetros de todos los tornillos van a tener 16 hilos por pulgada. Eso se usa sobre todo en los tornillos grandes para cuestiones estructurales, pero en general digamos que la normativa básica es esta que acabo de describir, y excepcionalmente hay tornillos, como dije, en donde todos los diámetros son de 8 hilos, de 12 hilos o de 16 hilos por pulgada. Bueno, y nuevamente el paso se ha puesto con base en la experiencia de los fabricantes y no tiene relación alguna con ninguna otra normativa. A continuación voy a describir el sistema que se usa para designar los tornillos métricos o los tornillos que se fabrican bajo la norma ISO, que es la norma utilizada en la mayoría de los países de Europa y que pues paulatinamente ha ido ganando mucho terreno, y ya inclusive muchas cosas como los automóviles en los Estados Unidos son completamente métricos. Sin embargo, como en muchas otras cosas, los tornillos en el sistema inglés en pulgadas se siguen utilizando de manera muy extensa, sobre todo porque son más baratos que los tornillos métricos. Entonces se siguen utilizando para mucho, por tanto tenemos que lidiar con los dos sistemas al mismo tiempo. Voy entonces ahora al sistema métrico. En el sistema métrico, la designación inicia con la letra M para indicar que el tornillo es métrico. Después, el diámetro, el equivalente al que acabamos de poner sería 12 milímetros. Luego viene un símbolo de por, y vamos a decir en M12 el paso que le correspondería sería el siguiente. Sería el 1.75, y después vendría la longitud. La longitud equivalente a 2 pulgadas serían 50 milímetros.
Ya después podría decir el grado. Aquí podría decir el grado, por ejemplo, 8.8. Entonces, diámetro, el primer número representa el diámetro, el segundo número representa el paso, pero este sí en milímetros, es decir, esto quiere decir un tornillo métrico de 12 milímetros de diámetro por 1.75 milímetros de paso por 50 milímetros de longitud, grado 8. ¿Verdad? En el sistema ISO, los tornillos no vienen marcados con líneas, sino viene grabado en la cabeza el grado del tornillo. En este caso, este tornillo tendría que tener en la cabeza marcado 8.8 y esto es la medida de la resistencia. Igual, los tornillos métricos, al igual que los tornillos en inglés, entre más grande es el grado, es mayor su resistencia. Con relación al paso, hay que hacer la siguiente acotación. Los pasos en el sistema métrico se basan en las series de Renard, no es un paso arbitrario, es algo que se da conforme a una norma que garantiza, más bien no es una norma, bajo una ley que garantiza una distribución uniforme de los tamaños. ¿Verdad? Entonces, los pasos puede haber de dos tipos, o generalmente hasta de tres tipos. Se llama de primera elección. El tipo primero es de primera elección y este correspondería al que traen los tornillos de manera corriente para tomar la rosca, digamos, burda, la que equivaldría en el sistema inglés a la estándar. Luego vienen como segunda elección. Estos son tornillos de paso más fino, corresponderían a los tornillos de paso fino. Y hay una tercera elección. Esos tornillos de tercera elección cubren los rangos intermedios entre la rosca burda y la rosca fina. Estos tornillos casi nunca se usan, es muy raro, solo que quiera, no sé, ser el proveedor único de la refacción o sea algo muy especial que necesite, de acuerdo a los cálculos de resistencia, utilizar un paso que no esté comprendido aquí. Pero usualmente con estos dos, con la rosca burda y la rosca fina, es más que suficiente. Esta tercera elección es algo, pues digamos, excepcional. No necesariamente es más fino o más burdo, queda entre los pasos de la rosca burda y la rosca fina. Digamos, son pasos de excepción. Bien, entonces, la manera de designar los tornillos en el sistema ISO es mucho más sencilla que en el sistema inglés, y aquí no existe el concepto de un paso único para todos los diámetros. Más bien, cada diámetro tiene asignado su paso conforme, ya dije, las series de Renard. Entonces, esta sería la manera de designar en el sistema métrico. Una vez que conocemos esto, pues ya podríamos pasar ahora sí a las uniones atornilladas. Bien. Voy a hacer algunos dibujitos para explicar el tema. Póngase que quiero unir dos placas
mediante pernos, como lo voy a dibujar ahorita aquí. Bien. Entonces supóngase que tengo dos placas de diferente espesor y las quiero unir mediante pernos. Se llama perno, dijimos, al tornillo que se aprieta utilizando la tuerca. Bueno, me faltó la arandela. Así. Ahí está. Entonces, quiero unir eso mediante esas placas que van a tener un espesor 1 y un espesor 2. Para empezar, cuando yo uno las piezas, va a haber un par de apriete inicial. Ese par de apriete, digamos, genera una precarga y es el par que permite que los pernos queden tensos o que queden apretados. Usualmente esa precarga tiene dos valores. Tiene el 75% de la resistencia de prueba, para uniones desmontables. Es decir, uniones que se van a volver a utilizar. Y el 85% de la resistencia de prueba para uniones que en que los tornillos ya no se van a volver a utilizar, sino que se van a desechar. Bien, entonces tengo las dos placas, aprieto con la llave. Si tengo un torquímetro, mido el par en newton metro o en libra fuerza pulgada que recomiende el fabricante de la máquina o el diseñador de la máquina, y doy el apriete. Ese apriete va a tener un efecto sobre las placas. Estas placas van a disminuir su espesor como consecuencia del apriete, y el tornillo va también a disminuir esta longitud
pero va a incrementar la longitud total en virtud de que se va a deformar por la fuerza que se va a aplicar. Entonces, la precarga va a originar una pequeña deformación en las placas. Voy a llamar a las placas, las voy a referir con un subíndice M. La M es una abreviación de Mach. Y voy a referir al perno o al tornillo con el subíndice B, que es también una abreviación de bolt en inglés, que es tornillo. Entonces, siempre que haya un subíndice M, me refiero a las placas. Cuando haya un subíndice B, me refiero al perno o al tornillo. Bien, entonces, la fuerza inicial que origina la precarga le voy a llamar FI. Esa precarga se va a llamar FI. FI va a tender aquí, en principio, a apretar las placas y va a tender a, digamos, estirar el tornillo. De manera que una vez que apriete, cuando apriete, lo primero que tengo es que las placas, cada placa va a disminuir su valor. La placa 1, delta M1 inicial, y la placa 2 va a tener una deformación en la placa 2 inicial. ¿Qué es lo que siente en ese momento el tornillo? El tornillo siente que lo estiran y las placas sienten que se comprimen. Entonces, las placas se comprimen y el tornillo se alarga. ¿Cuánto se comprimen las placas? Esto que se llama delta M1 y 2I. ¿Y cuánto se estira el tornillo? Va a ser delta B I. Bien. ¿Cuánto vale delta M I o delta BI? Depende de la rigidez de las placas y de la rigidez del tornillo. Es decir, si el tornillo es muy delgadito y suave, se va a deformar mucho más que si las placas son gruesas y duras. Entonces, cuando doy la precarga, produzco una deformación de alargamiento en el tornillo y una deformación de contracción en las placas. Sin embargo, estas deformaciones, es decir, la deformación en el tornillo, va a ser diferente de la deformación que hay en las placas, en una o en otra, o en la suma de las dos. Son diferentes. Simplemente el tornillo, lo más seguro es que se va a alargar más de lo que se van a contraer las placas. ¿Por qué? Las placas son gruesas y rígidas y el tornillo es delgado y largo. Entonces seguramente se va a deformar más que las placas. Bueno, entonces, en un primer momento, las placas están sintiendo que la fuerza inicial las está comprimiendo y el tornillo al contrario. El tornillo está sintiendo que la fuerza de la precarga o inicial lo está estirando. Eso es lo que está ocurriendo. Obviamente esta con esta se cancela y esta con esta se cancela, pero lo que sienten de manera individual, si sacaran un diagrama de cuerpo libre, sería el tornillo que lo estiran, las placas que lo comprimen. Bueno, entonces hasta ahí ya tengo apretadas las placas, ya están sujetas
ya la máquina o el aparato, el recipiente a presión, la biela, el componente de máquina que sea, está listo para recibir la carga. Entonces, lo siguiente sería, ahora, cuando se reciba la carga, qué es lo que va a sentir el perno y qué es lo que va a sentir las placas, ¿no? Entonces, usualmente la carga de trabajo es una fuerza de separación, ¿no? Porque pensando que estos tornillos fueran parte de un recipiente a presión, de la tapa de un recipiente a presión, vamos a pensar que esto fuera así, y que esto está sintiendo una presión aquí, una presión, y que en estos puntos están colocados los tornillos, pues entonces los tornillos tienden a separarse, la placa tiende a dejar el cuerpo conforme siente la presión. Si hay más presión, con mayor fuerza quiere soltarse. Si hay poca presión, pues menos la fuerza. Pero en cualquier caso, la carga de servicio lo que origina es una tendencia a la separación de las placas que tengo unidas así. Entonces, ¿qué es lo que siente el tornillo? Siente que una parte de la carga de separación intenta separarlo. Digamos que va a sentir una fuerza como esa roja que tengo dibujada ahí, que intenta separarlo. Y las placas que sienten, también que hay algo que intenta separarlas. ¿Por qué? Porque de la deformación que tienen estando constreñidas, ahora que viene la fuerza de separación, vuelven a deformarse, pero más bien a recuperar su longitud original. Entonces, las placas están sintiendo también más fuerzas de separación aquí. ¿Sí? En ese segundo, ya en el momento de la operación. Entonces, como resultado de eso, durante la operación, el tornillo siente, digamos, la fuerza de la precarga y siente también una fuerza, la parte de la fuerza de separación que se va al tornillo. Igual las placas van a sentir la parte de la fuerza de separación que se va a las placas. A eso le voy a llamar FM y FB. Entonces, fuerza de separación sobre las placas, fuerza de separación sobre el tornillo. La fuerza de separación en el tornillo y en las placas va a depender de la rigidez. Cuánto de la fuerza de separación toman las placas y cuántas toma el tornillo va a depender de lo que se deforma el tornillo y de lo que se deformen las placas. En este caso, ahorita cuando ya estoy en tinta roja, la deformación del tornillo sí va a ser igual a la deformación de las placas, porque las placas ya están deformadas. Viene la fuerza de separación, dejan de deformarse una cantidad y esa misma cantidad es la que se estira el tornillo. Entonces, en la condición de carga, la fuerza de separación produce una deformación que es la misma en el tornillo y en las placas. Y, repito, el tornillo va a sentir entonces la precarga más la parte de la fuerza de separación que se va al tornillo, a la que estoy llamando F subíndice B. Y las placas, por el contrario, se sienten oprimidas por la precarga y liberadas por la fuerza de separación. De manera que con ese razonamiento ya podría tratar de calcular el esfuerzo que hay en los tornillos, porque son los más débiles. No tiene mucho caso que analice las placas porque son inherentemente más fuertes que el tornillo. Entonces el análisis de las juntas, pernadas y atornilladas se va a recargar sobre el tornillo. Bueno, entonces necesito definir cuánta fuerza hay en el tornillo y cuánta fuerza hay en las placas, ¿no? Entonces,
el resultado ya en operación es que la fuerza del tornillo va a ser la fuerza inicial más la parte de la fuerza de separación que se va al tornillo, y en las placas va a ser la fuerza inicial menos la parte de la fuerza que se va a las placas. Esas serían las magnitudes que debo calcular. Bueno, pero ¿cómo puedo cuantificar la parte que en el tornillo y en las placas toman de la fuerza de separación? Como dije anteriormente, va a depender de las rigideces, de la rigidez del tornillo y de la rigidez de las placas. Entonces, tengo que tener un método para poder calcular cuál es la rigidez del tornillo y cuál es la rigidez de las placas. En el caso del tornillo no tengo mucho problema. Voy a borrar un poquito todo lo que tengo aquí. Bien. Un pequeño error en la nomenclatura. Lo que estuve llamando FB en realidad es PB, y lo que estuve llamando FM en realidad es PM. La parte de la carga de separación que soportan las placas y el tornillo. Voy a retomar eso y a utilizar la nomenclatura correcta en adelante. Bien. Entonces, lo que necesito para calcular la fuerza sobre el tornillo y las placas es la rigidez de cada uno de esos elementos. Entonces, necesito calcular la rigidez del tornillo y de las placas, o del perno y las placas. La rigidez del perno es, digamos, relativamente sencillo calcularlo. Para eso me voy a valer de este diagramito. Voy a llamar a la longitud que viene roscada en un tornillo L minúscula, subíndice T mayúscula, y a la no roscada L minúscula, D minúscula. La longitud total, esta de aquí, la voy a llamar ahorita L. ¿Está bien? Y aquí va a haber dos diámetros. Uno, el diámetro de la parte, digamos, roscada, que es un diámetro como equivalente, y el diámetro en la parte no roscada, que sería básicamente el diámetro nominal. Este otro diámetro es el diámetro que corresponde a un diámetro que se llama de prueba. Diámetro de prueba. El diámetro de prueba es un diámetro que está comprendido entre el diámetro de paso y el diámetro de raíz. Es el diámetro que corresponde mejor con las pruebas destructivas que se hacen a los tornillos para determinar la carga que pueden soportar. Entonces por eso se llama diámetro de prueba. Bien,
En este caso no es muy difícil que obtenga acá porque sé que la deformación es PL sobre AE. La deformación que puede sufrir esto. Y también sé que podría obtener la deformación o relacionar la constante elástica o de rigidez con la fuerza y la deformación. Diría que sería F sobre B. Esta P de aquí y esta F pues son la misma carga, digamos. De manera que si llevo delta para acá, quedaría F. ¿Verdad que la constante de rigidez del resorte, bueno, del tornillo, considerando el tornillo como si fuera un resorte, va a ser AE sobre L. ¿Verdad? Nada más que aquí hay, digamos, como dos constantes, porque el área es diferente en la parte roscada que en la parte no roscada. El módulo de elasticidad sí es el mismo, y la longitud también varía, porque en un caso hay una longitud roscada y en otro caso una longitud no roscada, de manera que hay dos Ks en este espacio, y podría pensar que eso es algo similar a tener dos resortes en serie, donde cada uno tiene su K, una K para la parte no roscada y otra K para la parte roscada. De manera que el equivalente de ese par de resortes sería el siguiente. Entonces, KT es la que corresponde a la parte roscada y KD a la no roscada. La K equivalente se obtendría como si fueran dos resortes o dos resistencias que están colocadas en serie. El resultado sería este que tengo acá. Y lo que me restaría entonces sería obtener cuánto vale KT y cuánto vale KD. Entonces aquí la T es minúscula. Entonces tendría que calcular cada una de ellas. Entonces la KT sería AT por E entre L, T, y la KD sería AD por E entre LD. Voy a llamar a esto la 1, a esta la 2 y a esta la 3. Lo siguiente sería que hiciera la álgebra respectiva y redujera lo más que pueda. Entonces, sustituyendo 2 y 3 en 1,
quedaría eso, ¿no? Eso todavía puedo reducirlo un poco. Si reduzco a un mismo común denominador, este, y después los elimino. Es decir, multiplico este término por LD, este término por LT, igual acá, y, bueno, no, perdón, abajo se queda igual, y después elimino lo necesario. Entonces, si hiciera ese paso adicional en el álgebra, obtengo finalmente que KB, o sea, la rigidez del perno, va a venir dada por la expresión AD, AT cuadrada, perdón, y con esa expresión puedo determinar la rigidez de cualquier tornillo que tenga una parte roscada y una parte no roscada. Si el tornillo fuera de cuerda corrida, pues entonces todo se simplifica porque lo calcularía simplemente como aparece aquí, considerando L como la longitud total, A como el área de la superficie roscada y E pues como el módulo de rigidez del tornillo. Bien, entonces con esta parte tendría resuelto lo relativo a la rigidez del perno. Falta ahora que encuentre lo que es la rigidez de las placas. Entonces, rigidez de las placas. Bien. La rigidez de las placas se puede obtener considerando, digamos, todo lo que comprende el agarre, vamos a decir, desde el punto donde está la arandela, si es que hay arandelas arriba y abajo, bien. Entonces, para encontrar la rigidez de las placas, lo que haríamos sería considerar todas las piezas que no son el tornillo, es decir, la arandela superior, la placa superior, la placa inferior y la arandela inferior. Cada una de esas la tomaríamos igual.
como si fuera un resorte. Y habría una constante equivalente de las placas. Entonces, lo calcularíamos de esa manera, como la sumatoria de los recíprocos de la rigidez de cada una de las piezas que intervienen ahí. Eso sería, digamos, como una manera de hacerlo. El problema que hay aquí es que no sé exactamente cómo es la presión, cómo se distribuye la presión ahí, de manera que la fuerza resultante produzca la deformación y esa deformación poder asociarla con la rigidez de la placa. Entonces, para eso necesito algún método que me ayude a distinguir cómo es la distribución de la presión en las placas por vía del apriete del tornillo. Bueno, entonces, eso es un fenómeno que ya se ha estudiado y que puede ilustrarse más o menos mediante un cono. Se supone que la presión en el tornillo, o más bien en las placas, como consecuencia del apriete en el tornillo, se distribuye aproximadamente de esa manera, de una manera cónica, ¿verdad? La presión, es decir, varía de manera radial al eje de simetría del tornillo, ¿verdad? De manera que las presiones estarían distribuidas aproximadamente como lo tengo dibujado ahí, así. Y dado que están de esa manera, las deformaciones van a depender de la presión. Como la presión ahorita no es continua, no es constante, sino más bien varía de una manera lineal, necesito expresar la presión o la deformación en términos de la presión que no varía de manera lineal, integrar la expresión que obtenga y consecuentemente como resultado de la integración obtendría lo que es la deformación. Esa deformación la llevaría después a la fórmula de la rigidez, de la constante de rigidez, que es F sobre delta, y podría calcular esta de aquí. Entonces, ¿por qué? Porque usualmente pues conozco la F, lo que no conozco es la delta. Entonces necesito tener un método que me calcule las deltas y con esas deltas obtener todas las KMs. Nótese que hay una KM por cada resorte de los que aparecen aquí. Nada más hay una cuestión. Usualmente el método del cono truncado, que es como se llama este método, asocia una K con cada cono de los que aparecen ahí. Ahorita voy a explicar un poquito más a continuación qué es lo que se llama cono o sección del cono, ¿no? Por lo pronto, lo que sé es que las placas tienen dos espesores, digamos, voy a llamar esto T2, esto T3. Las arandelas tienen espesores también, T4 y T1. Entonces hay 4 componentes en serie que me van a dar una resistencia total de las placas. Para poderlo encontrar, es esta que está aquí, la que le llamo simplemente KM, tengo que encontrar la de cada uno de los elementos. Una manera de hacerlo, si la presión fuera constante, es que supusiera que hay unos cilindros aquí y pudiera calcular con la fórmula que teníamos hace ratito, la de PL sobre AE, podría decir, bueno, si la presión es constante, entonces este primer elemento, digamos la placa, tiene un cilindro que es el que está recibiendo la presión. Entonces el área correspondería a un cilindro, la longitud correspondería a la longitud del espesor de la placa,
la carga usualmente la conozco, se va a eliminar cuando la traiga acá, y el módulo elástico sería el de la placa, porque hay que considerar que las placas pueden ser de materiales distintos, digamos acero y fundición, o acero y bronce, o no sé, acero y cobre, o cobre y bronce, o cualquier combinación de metales que vaya a unir. Entonces, un método inicial para hacer esto es que supusiera que la distribución de la presión se realiza conforme un cilindro, donde el diámetro interior del cilindro se corresponde con el diámetro del tornillo. Y entonces, cada uno de estos de aquí serían las L's en esta fórmula, y el área correspondería al área del aro de la sección circular a la que le resto el diámetro interior. Digamos que el área sería esto de aquí. Estas serían las áreas, estas serían las L's. L dependería del material, cada material tendría su E. Y la carga no me afecta porque la carga al momento que la traigo acá se elimina, ¿no? Me queda simplemente que la K me queda AE sobre L. Entonces, para calcular cada una de las K's podía usar este método. Es un método que da una buena aproximación, pero está probado que el método de la distribución cónica de las presiones produce un resultado más acorde con los experimentos y con lo que en realidad ocurre. Entonces, digamos que este sería el método, un método inicial, rápido, que me permite tener una estimación, pero si quiero tener un resultado más preciso, tengo que usar un método que contemple cómo se distribuye la presión, y como sabemos por vía experimental que la presión se distribuye de manera cónica, pues entonces en lugar de tener esto, lo que voy a tener va a ser una distribución de esta manera. En vez de asumir que la presión se distribuye uniformemente sobre una área de sección constante, pues la presión se va a distribuir sobre una área variable, y también esa presión va a cambiar su valor. Entonces, la diferencia con este método es que en el método de los conos truncados se inicia el diámetro menor del cono, se inicia en el vértice de las arandelas, ¿no? Y los conos se encuentran, digamos, a la mitad del agarre. El agarre es todo lo que queda comprendido entre la cabeza del tornillo y la tuerca. Ese sería el agarre. Es lo que le llamamos L. Es una L que es un poquito distinta de esta, pero es esta medida de aquí a acá. Entonces, L es el agarre y comprende todo lo que está entre la cabeza del tornillo y la tuerca, ¿no? Entonces, aquí ese L vendría siendo este, y ahí se van a distribuir una serie de conos. Va a haber un primer cono, que es el que corresponde a la arandela. Luego hay otro cono que va desde la arandela hasta la mitad del agarre. Nótese que la mitad del agarre no corresponde con la parte donde hacen contacto las placas. Es la diferencia con este método. Entonces el otro cono tendría aquí. ¿Ya? Después hay un tercer cono. Si voy dibujando esos conos acá, serían estos. Andaría hasta acá. Luego hay otro cono aquí, que es este. Y luego
hay un cono invertido, que sería este, y un cono chiquito del arandela, que sería este. Esto es si pensamos que el material fuera, digamos, acero la placa, ¿no? Perdón, fundición la placa de arriba, corresponda. Vamos a poner esto acero. La arandela obviamente es de acero y esta otra arandela de acero. Si esta última arandela es de acero, entonces este cono ya no existe. ¿Cómo determino los conos? Con una regla, bueno, con dos reglas básicas. Una es, debe haber un cono por cada material. O sea, siempre que me mueva en un mismo material, aunque cambie de pieza, se mantiene el cono. Por ejemplo, aquí empiezo con una arandela de acero y sigo con una placa de acero, es un solo cono. No existiría esto de aquí. Perdón. La pieza de arriba es fundición. Entonces, hay un primer cono que corresponde a la pura arandela, que es de acero. Es este cono chiquito de aquí. Después, como cambio de material, cambio de módulo elástico, tengo que generar un nuevo cono porque debe haber una constante de rigidez por cada cono. Entonces, el siguiente cono, que es lo que tengo aquí en blanco, va a ser un cono sobre fundición, que es este de aquí. Este sería, digamos, con el que se calcularía K1, con este se calcularía K2. Noten que este segundo es fundición. Luego, aunque la placa sigue siendo fundición de aquí para abajo, la segunda regla es que cuando el cono se invierte, necesito un tercer cono, necesito cambiar a un nuevo cono. Este sería el K3. La razón es porque las fórmulas de cálculo están basadas en el diámetro menor. Entonces ahora el diámetro menor está al contrario de como venía estando los diámetros menores. Los diámetros menores en este y en este están en la parte de arriba, en este está en la parte de abajo, por eso cambia. Y luego, ya cuando llegue a la mitad, paso a esta pieza que es de acero, que sería esta, y este sería el K4. Como la arandela también es de acero, el cono comprende a las dos. Aunque sean dos piezas distintas, es un solo cono. Entonces sería K1, K2, K3 y K4. Y entonces ahora los espesores ya no pueden seguir siendo los mismos espesores que tenía yo acá. El espesor 1 sí se mantendría porque es la pura arandela de acero. El espesor 2 no. El espesor 2 vendría a dar hasta aquí. Ahora vendría, en lugar de estar aquí, tendría que subir aquí. Ya no es por pieza, sino es por cono. El espesor 3 sería apenas este pedacito. Este sería T3. Y este de aquí sería T4. Y sería hasta abajo. Entonces, en este procedimiento, los espesores son los que corresponden a cada pieza. Y en este procedimiento, los espesores son los que corresponden a cada cono. Esa es la diferencia. Bueno, entonces ahora lo único que me resta es decir cómo calculo K1, K2, K3 y K4 para traerlos a esta expresión y obtener la constante de las placas. Es lo único que me falta. Entonces, para ello, disponemos de algunas fórmulas.
Bien, voy a explicar un poquito en qué consiste el método. Lo que pretendemos encontrar de entrada es la deformación. ¿Por qué? Porque recuerden que la deformación la tenía definida como PL sobre AE y K lo tengo definido como P sobre delta. Entonces, cuando hago la combinación de estas dos, obtengo que K es simplemente AE sobre L. Entonces, el cálculo de la constante de rigidez me pide que de alguna manera pase por la delta, ¿verdad? O bien que pase por el área. Para poder calcular el área, que sería la que correspondería a este diámetro, hago este diagrama. Como el diámetro es variable, dependiendo del lugar en el espesor donde elija, la altura sobre el espesor que elija, el diámetro va a ser diferente. Necesito tener una expresión que exprese el diámetro en términos de las variables que me son conocidas. Las variables conocidas son el diámetro del tornillo o del barreno en el que pasa el tornillo, el ángulo del cono, que el ángulo del cono ha tenido varios valores. Inicialmente se usaba el valor de 45, ahora se sabe que los mejores resultados son entre 25 y 32 o 33 grados, de manera que se ha usado como promedio el 30, el alfa como 30, y entonces para poder calcular las deltas uso esta expresión. Si encuentro el valor correspondiente al área en términos de la variable x, que en este diagrama la x se mide en la dirección vertical, para poder llamarle de x a esto tendría que ser x, y hiciera esta integración para poder calcular k de esta manera o k de esta manera, entonces la integral que resulta de esto es más o menos complicada y se requiere de una tabla de integrales para resolverla, pero lo importante es que la expresión final a la que llego es esta que tengo aquí. Ahora, esta expresión es válida para cuando alfa vale los 30 grados, es decir, todos los diámetros que aparecen aquí los expresé como una función de alfa y del espesor. Mediante triángulos semejantes encuentro una relación entre ellos, lo traigo acá, el área, como una función de x y hace la integración. La expresión que resulta es compleja y queda en términos de alfa. Cuando sustituyo el valor alfa igual a 30 grados, llego a esta expresión grande que está aquí, donde la constante de rigidez de cada uno de los conos va a depender del material de que está hecho el cono, del diámetro del orificio por el que pasa el barreno y del cono menor que se utiliza para hacer el cálculo. Regularmente esta medida de aquí a aquí es la que en la fórmula se llama D, y generalmente para la mayoría de los tornillos vale 1.5 veces el diámetro del tornillo. Entonces depende de todo eso y del espesor del cono. Noten que aquí
el cono tiene una sola orientación y está sobre un mismo material. Por eso, cuando se hace el diagrama del cono truncado, cada vez que se cambia de material o se invierte el cono, pues o cambia el módulo de rigidez o cambia la D. Esta D que es la base de los cálculos. Entonces, por esa razón hay un cono que corresponde a cada K, o más bien al revés. Hay una K, una constante de rigidez por cada cono. Una vez que tengo ya eso definido para el ángulo de 30 grados, tendría esta expresión como la necesaria para calcular cada una de las constantes elásticas de los conos que intervienen en el agarre. Y en el eventual caso que las placas sean del mismo material y tengan el mismo espesor, esta expresión se reduce un poco más y obtendría esta. Entonces, si ambas placas tienen el mismo espesor y son del mismo material, la expresión se reduce a esta. Y ya con eso podría calcular todas las Ks, una por cada cono, después hacer la sumatoria de los inversos de esas Ks, sacarle el inverso, y entonces tendría Km. Teniendo Km y Kb, ya puedo calcular la parte de la fuerza externa que se llevan los tornillos y la parte de la fuerza externa que se llevan las placas. Y con eso voy a tener ya la fuerza total sobre el tornillo, y como conozco su resistencia, pues yo ya puedo hacer todos los cálculos necesarios para determinar si los tornillos son adecuados para la aplicación que tengo. Un ejemplo de esto va a esclarecer más fácilmente todo lo que he platicado en esta sesión. En el siguiente video voy a resolver un ejemplo para que se pueda ver el uso de las constantes, y probablemente alcancemos a hacer un ejercicio utilizando un método rápido, un poquito menos preciso, pero que está basado también en el método del cono truncado, que evita muchos de los cálculos de este método que son bastante laboriosos o bastante tediosos. Entonces, en otro siguiente video voy a explicar cómo se resuelve un problema de ejemplo de este concepto.